Hola, buenas tardes, buenos días. Perdón, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, profe. Listo, voy a compartirles pantalla, me dicen cuando la puedan ver, por favor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesores. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que hayan descansado. Muchas gracias. Listo, ¿me están viendo la pantallita? La del PowerPoint. Sí, se ve muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces acuérdense que la última clase iniciamos en el numeral G del libro que dice medicamentos especiales. Que los medicamentos especiales son medicamentos que el Ministerio de Salud ha sacado por diversos motivos, principalmente la farmacovigilancia, ya sea porque han abusado del medicamento o porque tienen reacciones adversas muy graves, y los han clasificado como especiales para tener en cuenta que son siempre con receta y que uno debe tenerlos bajo la vista, pues, y bajo observación en la farmacia. En estos vimos los hipoglicemiantes, acuérdense que vimos 4 grupos de hipoglicemiantes que eran orales, y aparte vimos las insulinas que eran refrigerados. Vimos las fluoroquinolonas, que estaban en el grupo de los antibióticos, los anticoagulantes, los hipnóticos en especial, que en esta parte del libro referían a la sopiclona, y a todos aquellos que son de los fármacos Z, que era sopiclona, sopiclona. Vimos los opioides, que esos son los que hemos visto que vienen de como la morfina, el tramadol, que deben estar también bajo llave. Vimos los corticoides, en especial cuidado, los corticoides, no sé si se acuerdan, vimos la betametasona, como la prednisolona especialmente, la dexametasona, los inhaladores. Y ya aparte de eso vimos lo que eran medicamentos veterinarios. Acuérdense que los medicamentos veterinarios no son obligación tenerlos en farmacia, simplemente eso se deja a elección de la farmacia qué cantidad de medicamentos veterinarios debe tener. Y los insumos médicos. El día de hoy vamos a pasar a la parte 3 que nos habla del arsenal farmacológico en farmacia. Principalmente en esta clase, creo yo que no sería muy larga, pero sí es más bien agotadora porque vamos a hablar solamente de medicamentos. Entonces vamos a ver en esta clase todos los medicamentos que están incluidos en el petitorio mínimo. Y empezamos con unos términos a considerar que nos deja el libro como para tener en cuenta. ¿Qué nos dice el libro? Que es un producto farmacéutico indispensable. Entonces, aquel medicamento que es básico, de mayor importancia y preciso para satisfacer las necesidades de atención en salud de la mayor parte de la población y para abordar aquellas patologías declaradas prioritarias en los planes de salud del gobierno. Entonces, estos medicamentos indispensables son como los medicamentos que se utilizan de primer base para la mayoría de las patologías. Bueno, tenemos aquello que dice relación riesgo-beneficio. Esta palabra riesgo-beneficio se utiliza mucho en la medicina. ¿Qué nos dice? Relación entre los beneficios y los riesgos que presenta el empleo de un medicamento. Expresa un juicio sobre la función del medicamento en la práctica médica, basada en datos sobre su eficacia y seguridad, y en consideraciones sobre su posible uso indebido, la gravedad y el pronóstico de la enfermedad. El concepto puede aplicarse a un solo medicamento o a la comparación entre dos o más medicamentos empleados para una misma indicación. ¿Qué nos dice esto y a qué se refiere con la relación riesgo-beneficio? La relación riesgo-beneficio es evaluar qué beneficios tiene para la persona el medicamento o el tratamiento que le vamos a poner con relación al riesgo. El riesgo principalmente como las reacciones adversas que nos puede dar el medicamento. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se le va a enviar un medicamento a una mujer que está en embarazo, porque ya sabemos que cuando las mujeres están en embarazo, idealmente hay que restringir la mayor cantidad de medicamentos posibles. Pasa mucho porque, por ejemplo, que adquiere una infección. Entonces, ¿qué es lo que hacen los doctores? Evalúan el riesgo-beneficio, que es ver qué beneficios va a tener la persona
con el medicamento, con el antibiótico, y qué riesgos le trae ese antibiótico a la mamá y al bebé. Con esa relación riesgo-beneficio, que siempre debe ganar el beneficio para que escojan el medicamento, se determina cuál va a ser el tratamiento que va a tener la persona. Se utiliza también, por ejemplo, cuando hay medicamentos que tienen reacciones adversas muy graves, o de hecho ni siquiera antes de empezar el medicamento, sino cuando usted ya empieza el medicamento y ese medicamento, digamos, le causó una reacción alérgica, pero es el único medicamento que le ha servido para la enfermedad que usted tiene. Si la enfermedad es mucho más grave y está en juicio, digamos, como la salud de la persona, y el riesgo es muy bajito, si solamente es una reacción alérgica en la piel, pero el beneficio es más grande, entonces ahí estaría ganando el medicamento, el beneficio, y se escoge. Entonces, en esto, esta es como la palabrita que siempre utilizan los médicos para determinar un tratamiento. Siempre el beneficio que le va a dar el medicamento debe ser mayor al riesgo que da. Y ya sabemos que todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Los medicamentos todos nos llevan a algún riesgo. Bueno, ¿este concepto quedó claro? Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esos dos conceptos que vimos? Listo, entonces continúo. ¿Qué nos dice entonces? Efectividad en función del costo. Relación entre el costo medido en valor monetario y efectividad, cuantificada mediante indicadores específicos de efecto. Entonces aquí nos está hablando simplemente del valor que tiene el medicamento en cuanto a su efectividad. Ya sabemos que pueden haber medicamentos con un valor más bajo, como los bioequivalentes, pero que la efectividad viene siendo la misma. Entonces, siempre en salud, como hemos visto, ¿se acuerdan del uso racional? Que el uso racional también nos dice que el uso racional va en que el medicamento sea al menor costo posible. Entonces, ahí va esta evaluación que se hace, evaluar la efectividad del medicamento, pero con respecto al costo que tiene. Siempre lo ideal es tener el menos costo posible, pero que la efectividad sea buena. Y también, obviamente, que los riesgos sean los mínimos. Hablan de la medicina basada en evidencia. Dice, uso consciente, juicioso y explícito de la mejor información disponible sobre la efectividad de las intervenciones al momento de tomar decisiones en salud. Entonces, esto simplemente nos habla de que los medicamentos todos deben tener una evidencia. Y hay plataformas donde uno puede buscar esta evidencia que tienen los medicamentos en cuanto a qué efectividad, en cuanto a reacciones adversas, en cuanto a contraindicaciones. Entonces, siempre cuando se va a tomar una decisión en cuanto al tratamiento, que sea basada en evidencia. Existen casos muy alejados de enfermedades graves en las que tienen que usar medicamentos que de pronto la evidencia no es tan grande. Entonces ya sabemos que cuando un medicamento sale nuevo o hay muy poquitas personas que utilizan ese medicamento, pues la evidencia va siendo más corta, porque mucha de la evidencia de los medicamentos se adquiere a medida que van saliendo y se les van haciendo las pruebas. Otros términos, dice estudio de utilización de medicamentos. Entonces, son aquellos que tienen por objeto de análisis la comercialización, distribución, prescripción y uso de medicamentos en una sociedad, especialmente sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes. Entonces, estos estudios de utilización en medicamentos es todo lo que abarca el medicamento. Entonces, ya que hemos visto también mucha parte que es analizar cuando el medicamento sale, cómo se distribuye, cómo lo están tomando, cómo lo están usando. Entonces, todos los estudios que se hacen para verificar cómo está funcionando ese medicamento. Y incluye todo lo que hemos visto anterior, entonces la efectividad también en la parte social y la parte económica. Les voy a dejar un videito súper corto que nos habla sobre esta parte importante que es la efectividad, de la medicina basada en evidencia. Denme un momentico que lo tengo por acá. Es un video muy cortico y luego continuamos. Lo que siempre quisiste saber de la medicina basada en evidencia. En este video explicaremos en unos pocos minutos qué es la medicina basada en evidencia, en qué se diferencia de otras formas de practicar medicina y cómo se practica.
La medicina basada en evidencia es una aproximación que busca optimizar la toma de decisiones en salud mediante el uso de la mejor evidencia científica disponible. Por evidencia, nos referimos a los resultados de la investigación científica, típicamente estudios clínicos o recopilaciones de todos los estudios clínicos existentes para un determinado problema. Por decisiones, nos referimos a todas aquellas situaciones en el contexto de la atención sanitaria, en que hay que decidir entre alternativas de cuidado. Por ejemplo, si utilizar un medicamento o no, o si el medicamento A es mejor que el B, o si un examen diagnóstico es mejor que otro, un procedimiento quirúrgico es superior a un tratamiento no quirúrgico, o una forma de organizar la atención sanitaria es preferible por sobre otra. Pero, ¿por qué nace la medicina basada en evidencia? Básicamente, un grupo de médicos se dio cuenta de que la práctica de la medicina no siempre se fundamentaba en lo que decía la investigación o evidencia científica. Y aunque algunos médicos se mantenían leyendo sobre los nuevos hallazgos, lo hacían de una manera desorganizada e ineficiente, por lo que resultaba en decisiones que no necesariamente reflejaban de manera objetiva los resultados de la evidencia disponible. Como solución, quienes dieron inicio a este movimiento reorganizaron conceptos ya ampliamente conocidos y sugirieron una serie de pasos y herramientas relativamente simples que permiten llevar a cabo el proceso de toma de decisiones informado por la mejor evidencia científica de una manera explícita y reproducible, pero sin perder de vista las particularidades de cada decisión. En pocas palabras, podemos decir que este método busca integrar la mejor información proveniente de la investigación científica, los valores y preferencias de los pacientes y el juicio clínico y la experiencia de los médicos. Lo que surge de la interacción entre estos tres componentes es lo que habitualmente llamamos medicina basada en evidencia. Uno de los aspectos más notables de este nuevo método es que cuestionó al médico experto, ya que ahora no era él quien decidía qué servía y qué no, en base a su opinión y experiencia. No es que la experiencia no se valorara, por el contrario, lo que se exigía es que la experiencia integrase los nuevos hallazgos de manera de maximizar los beneficios, aminorar los riesgos y promover la eficiencia. Veamos en qué consiste la práctica de la medicina basada en evidencia. Los pasos clásicos que propone esta metodología a partir de un problema clínico son: formular una pregunta estructurada, identificar la evidencia existente para responderla, analizar críticamente la información encontrada y aplicarla al caso concreto, incorporando al paciente en la decisión. Otra manera de conceptualizar este método es separándolo en dos etapas. La primera, constituida por todos los pasos necesarios para sintetizar la evidencia global existente sobre una pregunta determinada, y la segunda, constituida por los pasos requeridos para llevar esa información a una decisión específica. Si bien todavía existen cuestionamientos a este método, en general se ha ido adoptando como el principal modelo de toma de decisiones, tanto a nivel individual como poblacional. De hecho, las metodologías provenientes de otras áreas se han ido incorporando y enriqueciendo este método, más que seguir un modelo alternativo. Esto no significa que el método funcione de manera perfecta. De hecho, en los últimos años se han levantado muchas críticas sobre cosas que deben ser mejoradas y existen numerosos esfuerzos en curso para abordar las distintas problemáticas. Por otra parte, a medida que este método se ha ido consolidando, se ha ido reconociendo que el término medicina basada en evidencia no es el más adecuado para describir su uso en otras áreas. También ha habido discusión sobre el concepto basado en evidencia, por no reflejar correctamente el espíritu de esta aproximación, en que la evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones.
Sin embargo, debido a la amplia difusión de este término, lo hemos mantenido en su versión original para evitar confusión. Listo, entonces con este video les quiero como explicar la elección de los medicamentos. No solamente va en decisión del médico, o sea, como que el médico evalúe los síntomas del paciente y tome y decida con cuál medicamento iniciar. Se han formulado a base de estas evidencias y toda la historia de todas las evidencias científicas, se han formulado guías. Entonces existe la guía de diabetes, para cada patología existe una guía, la guía de hipertensión, la guía de enfermedad renal, la guía de falla cardíaca. Estas guías van diciendo paso por paso con qué grupo de medicamentos debe empezar cada médico a probar la patología. Entonces, por eso nunca debemos tomar pues como una decisión ni cambiar el medicamento que tenga el paciente, porque los médicos siempre para la elección de un medicamento van siguiendo una guía, existen guías. La guía te dice, si el examen le salió en tanto, empieza con este medicamento, si empezó con problemas renales, entonces pasamos a este. Todas las elecciones de los medicamentos los doctores los hacen de acuerdo a guías. Entonces vamos a ver que existen muchos tipos, digamos, de antibióticos, pero la elección del antibiótico el médico la hace de acuerdo al examen que le salga y a los síntomas que tenga el paciente. Entonces todo esto va basado en evidencias. ¿Qué nos dice aquí la guía? Dice, en 1969 se habla por primera vez en Chile del Formulario Nacional de Medicamentos, como la nómina de fármacos esenciales identificados con su denominación común internacional y forma farmacéutica, dosis y uso indicado. La finalidad de este listado es permitir una eficiente terapéutica sustentada en la carga de morbilidad, la epidemiología local y la evidencia científica cuya calidad debe ser garantizada. Entonces, ¿qué nos dicen? Que en 1969, hace mucho tiempo, salieron los primeros medicamentos que hacían parte del Formulario Nacional. Formulario Nacional es lo mismo que hemos hablado del petitorio mínimo, que son como estos medicamentos esenciales y lo mínimo que se debe tener para abarcar como los problemas que hay en la comunidad. Estos medicamentos se sacaron a base de unos estudios, donde nos decían cuáles eran los medicamentos que más se necesitaban. Y obviamente los medicamentos que se seleccionaron eran medicamentos que tenían una evidencia científica de que sí servían. Si no estoy mal, este formulario nacional, o sea, el petitorio mínimo, se actualizó por última vez en el 2017. Por eso vamos a encontrar ahorita que veamos los medicamentos, ahí hay varios medicamentos de ese petitorio mínimo que ya no se utilizan. Entonces el petitorio mínimo pues está pendiente de que se siga actualizando, pero aún así se verifica que en las farmacias tengan todos estos medicamentos. Dice, los medicamentos que integran la nómina del formulario deben estar disponibles en el país para toda la población que lo requiera y corresponden a la autoridad sanitaria arbitrar los mecanismos que permitan la disponibilidad de aquellos que no se encuentren comercializados en el país, en casos excepcionales y para usos medicinales urgentes. Listo. Los medicamentos que integran el formulario nacional se seleccionan sobre bases de 3 criterios. Entonces, el primero, la eficacia y la seguridad en el uso, que el medicamento sea efectivo para ese uso que le dieron y que obviamente sea el más seguro. La adecuada relación beneficio-riesgo y efectividad en función del costo. Entonces, lo que vimos anterior, se escoge el medicamento que mayor beneficio tenga en vez de riesgo y que para esa patología sea el más económico. Y el otro requisito es cumplimiento de los principios de la medicina basada en evidencia. En especial, se integran la farmacoterapia incorporada en las normas clínicas, guías terapéuticas o protocolos que se aprueben para abordar las patologías de mayor prevalencia y aquellas prioritarias en el marco de los objetivos sanitarios del país. Entonces nos está diciendo que esos medicamentos seleccionados fueron basados en evidencia de que eran, de que funcionaban y también que son los que están integrados en las guías terapéuticas. Las guías terapéuticas están establecidas, pero muchas veces puede cambiar de acuerdo al país, de acuerdo a los medicamentos que el país tenga integrados, porque acuérdense que los medicamentos pueden cambiar también, los que estén aprobados.
Entonces también nos dice que estos medicamentos seleccionados hacen parte de las guías que tenemos y de los protocolos que hay. Bueno, este formulario sirve de base para determinar las listas mínimas de medicamentos que deberán tener los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, como es el caso de las farmacias, las cuales deben contar con el petitorio mínimo de medicamentos esenciales determinados en la resolución exenta 1831 del 2019. Ah, listo. Entonces aquí nos dice que en el 2019 fue la última vez en que el petitorio mínimo se actualizó. ¿Alguna preguntita sobre esta partecita aquí del arsenal farmacológico antes de que empecemos a ver los medicamentos? ¿Alguien tiene una duda? Listo. Entonces, Profesora, disculpe. cuénteme, dime. Usted dice que se actualizó en el 2008. 2019. Mira que aquí dice que la ok. resolución fue en 1831 del 2019. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, en el 2019 fue la última vez en que se actualizó, pero acuérdese que la sacaron por primera vez en 1969, o sea, ya lleva mucho tiempo en Chile utilizándose ese petitorio mínimo. Este petitorio mínimo de medicamentos es solamente para Chile, o sea, esto lo saca la ley de Chile, en otros países no se utiliza esto. Por lo general, ¿qué hacen en otros países? El petitorio mínimo se saca de acuerdo a la comunidad. Se hace como una evaluación de la comunidad más cercana, de la población, y de ahí sacan cuáles son los medicamentos mínimos que deben tener. Pero en Chile tenemos este petitorio mínimo que debe ser igual en todo el país. Listo. Entonces, vamos a iniciar a ver los medicamentos. Se los voy a ir nombrando, voy a tratar de explicarles simplemente para que los vayamos como teniendo en cuenta y los vayamos conociendo. No significa de que en este momento se tengan que aprender todos, pero sí más o menos irlos escuchando y ir uno relacionando a qué se refiere. Cualquier duda me van diciendo. Bueno, primer medicamento, el acenocumarol. El acenocumarol lo vimos en la clase pasada que pertenece a los anticoagulantes. Entonces, acenocumarol, siempre un medicamento con receta, presentación de receta, y viene de 4 miligramos. Otro medicamento que nos ponen aquí, la acetazolamida. La acetazolamida nos dice que es antiglaucomatoso. ¿Alguien acá sabe qué es un antiglaucomatoso? Que nos explique, o a qué se refiere. Yo no lo sé. No. Listo, nadie. Y bueno, perfecto. Chicos, para prevenir el glaucoma, profe. ¿sí? ¿Y sabes qué es el glaucoma? Glaucoma No sé. es una enfermedad que ataca la vista, los ojos. Es tensión alta en el ojo. Es una presión alta en el ojo que va deteriorando poco a poco la visión del ojo. Perfecto. Y la Yo va creo que perdiendo. eso, aquí les puse esta imagen. Entonces, el glaucoma es una presión que se da intraocular. Es una presión que se va dando en el ojo y va haciendo que vayamos perdiendo la vista. Entonces, de a poquitos, si ven que se va encerrando como en un círculo la vista, mientras más avanza la enfermedad, más se va reduciendo la visión. Entonces, la acetazolamida de 250 miligramos es el que nos pide el petitorio mínimo tener, se utiliza como antiglaucomatoso. Para el glaucoma, vamos a ver más adelante que hay también otras gotitas que están en el petitorio mínimo, principalmente se utilizan gotas en este momento. La acetazolamida, esta es su principal indicación, pero también está indicada para vértigo. Se utiliza muy poco realmente la acetazolamida, no vamos a ver que la utilicen muy frecuente. Ahora, ¿cuál tenemos en el número 3? El aciclovir. El aciclovir lo pide el petitorio mínimo en 2 presentaciones. Si vemos aquí, aciclovir comprimidos de 200 y el aciclovir comprimido de 400. Nos pide aciclovir en crema al 5% y ungüento oftálmico. Entonces, esas 4 presentaciones de aciclovir las tenemos que tener. En caso de no tener aciclovir, miren que aquí el petitorio mínimo nos dice que podemos tener valaciclovir de 250 o tener valaciclovir de 500. Eso en caso de los comprimidos. Para la crema y el ungüento oftálmico no se cuenta con otra alternativa.
¿Para qué utilizamos el aciclovir? Principalmente un antiviral. Entonces el aciclovir en crema, por ejemplo, lo utilizan, se compra mucho en farmacia cuando a la gente le sale herpes labial. Utilizan el aciclovir. Algo importante con el aciclovir, y es que la idea del aciclovir es utilizarlo antes de que ya nos haya salido el afta en el labio. Muchas veces uno siente que le está empezando como a picar, que siente algo raro, o sobre todo si usted pronto ha tenido fiebre esos días, se ha sentido mal. En ese momento la idea es aplicar el aciclovir para eliminar el virus. Ya cuando nos salió el afta, ya cuando está ahí pues quemadita, el aciclovir no hace mucho. Bueno, el aciclovir entonces viene en comprimidos de 200, viene en comprimidos de 400, en cremita y en ungüento oftálmico. Todos esos antivirales, que es importante, y los antibióticos también, importante que son muy pesados para el estómago, porque ¿qué es lo que ellos hacen? Llegar y matar la bacteria, el virus o lo que nos esté causando pues los síntomas. Entonces, como son tan pesados para el estómago, siempre recomendar al paciente, entonces, lo que hablamos de la clase pasada, tomarlos con el estómago lleno. Entonces, antibióticos, siempre recomendarlo tomarlo con el estómago lleno. No tomarlo con leche, no tomarlo con café, tomarlo con agüita siempre. Entonces, ahí nos podemos grabar todos en mente que los antivirales y antibióticos o todo lo que nos salga aquí antiinfeccioso, siempre recomendar tomarlo con el estómago lleno y decirle al paciente que es muy normal que la primera vez que se lo tome, pues va a sentir un poquito de molestia estomacal. Muchas veces los médicos mandan antes de tomar el aciclovir, entonces nos mandan el omeprazol, el lansoprazol, que lo vamos a ver más adelante. Listo. Continuamos. Tenemos el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico nos lo piden en dos presentaciones. En la presentación de 100 miligramos y en la de 500. Acuérdense que la clase pasada que vimos los anticoagulantes, yo les decía que el ácido acetilsalicílico no es un anticoagulante, sino un antiagregante plaquetario. Entonces, lo que nos hace el ácido acetilsalicílico es prevenir que se empiecen a formar las plaquetas y de pronto tengamos un trombo o alguna cosa en el cuerpo. El antiagregante plaquetario es solamente el de 100 miligramos, que sería la aspirina de 100. Cuando utilizamos el ácido acetilsalicílico de 500 miligramos, ya es un analgésico. Entonces, se utiliza para el dolor de cabeza principalmente. Entonces, aquí nos pide el petitorio mínimo tener las dos presentaciones, tener ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario y el ácido acetilsalicílico como analgésico. Yo les decía la clase pasada que principalmente el ácido acetilsalicílico es la aspirina. Hay otra presentación que es más económica, en este caso es la aspirina, que sería el Hazapirin. Lo que pasa es que la aspirina, como fue el medicamento comercial que primera vez lanzó el ácido acetilsalicílico, es la que más conocemos. Bueno, ¿qué nos pide también tener? El ácido ascórbico. El ácido ascórbico es que vitamina C. Entonces nos pide tener vitamina C de 500 miligramos y vitamina C de 100 miligramos para niños. Esto aquí nos lo dice en comprimidos. Ya indiferente, si por ejemplo tenemos comprimidos masticables, que es lo que más se utiliza, o efervescente, también cuenta. Lo importante es tener la vitamina C en las dos presentaciones, de 500 y de 100. La de 1000, a pesar de que ya pues, también es ácido ascórbico, no nos reemplazaría ninguna de estas. Tenemos que tenerlas en estas concentraciones. Nos pide tener el ácido fólico. Entonces, el ácido fólico en comprimidos también en dos presentaciones. La concentración de 1 miligramo y la de 5 miligramos. El ácido fólico de 1 miligramo lo envían para la anemia, también se utiliza cuando uno tiene de pronto las uñas débiles, para ciertas condiciones de deficiencia de ácido fólico. Y el ácido fólico de 5 principalmente se lo envían a las mujeres embarazadas. A las mujeres embarazadas le envían el ácido fólico de 5 porque el ácido fólico ayuda a que se forme la columna del bebé, que se le formen las uñitas, entonces para eso es importante que ellas tomen ácido fólico de 5. De este grupo de medicamentos que vimos aquí, ¿alguna preguntita que tengan? Perfecto, continúo. Son muchos medicamentos, cualquier duda me van diciendo. Otro medicamento entonces que nos piden en el petitorio mínimo, el ácido valproico.
El ácido valproico viene en diferentes presentaciones, pero solamente nos exigen tenerla de 200 miligramos. Ácido valproico siempre con presentación de receta. Es un antiepiléptico y anticonvulsivante. ¿Qué pasa con las recetas del ácido valproico? Como es un medicamento de uso permanente, entonces, por lo general son recetas que dicen a permanencia. Acuérdense que las recetas a permanencia son por 6 meses, pero por lo general estos pacientes no les cambian el tratamiento. Entonces, obviamente ahí ya tocaría pues a decisión del químico, pero si la receta pues tiene los 6 meses y él va a comprarla, se le podría entregar. Bueno, ¿qué otro medicamento? El albendazol. El albendazol es un antiparasitario. Los antiparasitarios también con receta. No receta retenida, pero sí presentación de receta. Nos piden el albendazol de 200 miligramos. Este albendazol viene solamente por 2 comprimidos la cajita. Entonces, porque se los mandan a tomar y dependiendo del médico, a los 2 días le envían a tomar el otro. Solamente la cajita viene por 2 comprimidos, el de 200. Oiga, hijo. A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre? A ver, denme un momento. De farmacia, pues. Ya. Sí, pues usted cree que yo pierdo. Jocelyn. Listo, ya. Continuamos. Ay, chicos, si se va la internet, por favor me avisan porque está tronando por aquí horrible, horrible. Listo. Albendazol, antiparasitario. Tenemos el alopurinol. El alopurinol nos lo piden en 2 concentraciones, el alopurinol de 100 y el de 300. El alopurinol lo envían para se dice que es hiperuricemia o lo que le llamamos gota. La gota es una condición, creo que les puse aquí la fotico. Entonces, en la gota, ¿qué sucede? Es el ácido úrico que se nos riega en las articulaciones. Ese ácido úrico nos hace tener dolor, picazón. Muchas veces, entonces, se riega en las partes de las articulaciones y nos las va deformando. Entonces, vemos que las personas tienen en los deditos como las articulaciones más grandes, así como se ve en la fotico. O a veces ese ácido se nos acumula en las punticas de los dedos y empezamos a sentir que se nos entumen, a sentir mucho dolor. Eso da en las manos y da en los pies. Entonces, para eso utilizamos el alopurinol de 100 y de 300, dependiendo de qué tan avanzado esté, el doctor determina cuál le va a enviar. Bajo ningún motivo, pues cambiamos la concentración del medicamento que le envíe. Bueno, también nos pide tener el alprazolam. Ya sabemos que el alprazolam es un ansiolítico, una benzodiazepina. Acuérdense que está siempre en el mueble de los medicamentos controlados. El alprazolam que nos piden es el de 0.25 y nos pide el alprazolam de 0.5 miligramos. Solamente estos son obligatorios. Y hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio nos lo piden en comprimidos y en suspensión. Entonces, ¿qué es el hidróxido de aluminio? Es un antiácido. Ay, disculpen. Un antiácido. ¿Qué pasa con el hidróxido de aluminio? El hidróxido de aluminio ya no se utiliza tanto solito. Si vemos cada vez que utilizamos un antiácido, siempre viene hidróxido de aluminio y viene con cloruro de magnesio asociado. ¿Sí lo han visto así combinado? ¿O alguien lo utiliza hidróxido de aluminio solito? Pero ¿saben a qué medicamento me estoy refiriendo con el hidróxido de aluminio? Sí, profesora. Bueno, perfecto. Listo. Típico antiácidos. Entonces, antes se usaba mucho el hidróxido de aluminio como antiácido solito. Ahorita vemos que viene el sucralfato, vienen otros medicamentos combinados. ¿Qué pasa con el hidróxido de aluminio? La principal reacción adversa del hidróxido de aluminio es que nos genera estreñimiento. Genera un estreñimiento muy grave. Entonces, ahora no es tan utilizado. Cuando vamos a comprar antiácidos, viene hidróxido de aluminio combinado con magnesio. Porque el magnesio, en su reemplazo, lo que nos produce es diarrea. Entonces, hacen es una combinación de ambos medicamentos para evitar que uno dé estreñimiento y que el otro nos dé solamente diarrea. ¿Entendida esta parte? Sí, profesora. Perfecto. Otro medicamento que tenemos, entonces, la miodarona.
La miodarona en comprimidos de 200 miligramos, antiarrítmico, esto nos lo envían para el corazón. La amitriptilina en comprimidos de 25 miligramos como antidepresivo. Acordémonos que, bueno, o tener en cuenta, la amitriptilina no solamente la envían como antidepresivo, sino también en casos de migraña utilizamos la amitriptilina. La principal reacción adversa que vamos a tener en consideración sería entonces los mareos, todo lo que nos puede generar antidepresivo, también dependencia, da mucha somnolencia. Entonces siempre tener en cuenta de decirle al cliente cuando vaya a comprarla que cuando vaya a iniciar el tratamiento tomárselo solamente en las horas de la noche, justamente porque nos va a producir mucha somnolencia. Entonces, amitriptilina, como es antidepresivo, también bajo receta médica, presentación de receta. Tenemos otro grupo de medicamentos que son las amoxicilinas. La amoxicilina no la piden en cápsula de 250, en cápsula de 500, en comprimido de 750 y las suspensiones orales que serían en este caso para los niños. Bueno, amoxicilina, súper conocida por todos, entonces como antibiótico. Acuérdese que todos los antibióticos, entonces es con receta médica retenida. Acuérdense que los tratamientos con antibióticos vienen por un plazo corto, entonces no vamos a vender con receta vencida. No aplica la ley de la receta que dura 6 meses, porque eso es para tratamientos permanentes. Aquí la receta solamente dura 1 mes, porque obviamente es un tratamiento de que nos van a enviar por un periodo corto. ¿Qué le vamos a recomendar a un medicamento, a un paciente si toma amoxicilina? Según lo que les dije hace ratito, ¿alguien me podría decir qué es lo principal que le recomendamos cuando le vendemos la amoxicilina? Que lo tome por el tiempo indicado por el médico, porque de lo contrario puede acostumbrar su organismo al antibiótico y después no va a responder en Súper caso bien. de infecciones. Súper bien, eso lo vimos en la clase pasada, claro que sí. ¿Qué otra recomendación le damos cuando le entregamos la amoxicilina? Listo, entonces acuérdense lo que les dije, todos los antibióticos, los antiinfecciosos, recomendar tomarlos con agua solamente, con el estómago lleno y tomarlo lejitos de la leche y del café para que no les vaya a dar reacción en la guatita y no se vayan a sentir mal. Entonces, listo. Disculpe, Señora. y la amoxicilina de por sí es por 5 a 7 días, ¿verdad? Los antibióticos. Sí, señora. Por lo general de 5 a 7 días los antibióticos. Hay algunos por 3 días, como la citromicina, amoxicilina entre 5 y 7 días. Entonces, eso es súper importante verlo en la receta, porque si la receta se la mandaron hace 1 mes y dice utilizarla por 7 días, el paciente no debería llegar a los 3 meses a comprar con la misma receta, porque ya eso no le aplicaría. Ahí él tiene que consultar nuevamente. Listo. Hay otro medicamento que nos pide tener el petitorio mínimo. ¿Y cuáles serían? La amoxicilina con ácido clavulónico en comprimidos de 500 más 135 para adultos y en suspensión inyectable de 1 gramo por 0,2 gramos. También antibióticos. ¿Qué pasa cuando a la amoxicilina le sumamos el ácido clavulónico? El ácido clavulónico lo que nos hace es proteger la amoxicilina de la degradación de las enzimas. Entonces hacen que la amoxicilina no se degrade inmediatamente, sino que durante el tiempo se vaya dispensando el medicamento, que sea más lento y por lo tanto como es más lento, ¿se acuerdan que veíamos esos medicamentos que eran de liberación lenta, liberación prolongada? Lo que va a hacer es que el efecto dure más y así potencializa el efecto de la amoxicilina. Entonces, el ácido clavulónico lo utilizamos para proteger la amoxicilina de la degradación enzimática y potenciar su efecto. ¿En qué momentos decide el médico mandar el ácido clavulónico y no la amoxicilina solita? Muchas veces cuando ya tenemos, como dijo la compañera, cuando ya tenemos una resistencia a la amoxicilina. Si nuestro cuerpo tiene una resistencia a la amoxicilina y la hemos usado por mucho tiempo, ya no nos funciona, entonces le adicionan el ácido clavulónico para detener esta degradación y que el efecto sea mejor.
También utilizan el ácido clavulónico en casos de infecciones muy graves, en los que necesitamos que el efecto dure un poquito más de tiempo. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, continuamos. El atenolol. El atenolol lo envían es para la presión. No lo pide tener el petitorio mínimo en 2 presentaciones, el de 50 Profesora, y el de 100. Señora. discúlpeme, por favor. Estábamos hablando de la amoxicilina de ácido clavulan... Ay, no lo puedo decir. Sí, clavulánico. De 400 es para niños, ¿verdad? Porque yo tengo una amoxicilina acá que le estoy dando a mi hijo y me es raro porque primera vez que me lo indican. ¿Pero de cuánto te la indicaron? Porque la con ácido clavulónico de 500 y 135. ¿O de cuál No, me estás preguntando? es de amoxicilina ácido clavulónico de 400, pero dice 57. 400 más 57. Sí. Listo, sí, ahí significa que tiene 400 de amoxicilina y 57 de ácido clavulónico, mucho más suave que este que nos piden acá. Y el cravulánico, que me cuesta Sí. pronunciarlo, ¿ese qué efecto hace? Lo que les estaba explicando, ¿qué es lo que hace el clavulónico? Protege a la amoxicilina de la degradación. Entonces lo que hace es potenciar el efecto de la amoxicilina para que dure mucho más tiempo. Y en Ok. caso de tener una resistencia a la amoxicilina, entonces hace que esta sea mucho más efectiva. Ok, ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces el atenolol de 50 y de 100 antihipertensivo. Se debe tener los dos en farmacia. No reemplazar pues el de 100 y decirle al paciente partir el comprimido, no, ambos deben estar presentes en la farmacia. Tenemos otro medicamento, la atorvastatina. La atorvastatina nos la envían para el colesterol alto. En caso de que en farmacia no se tenga la atorvastatina, se puede reemplazar por una lovastatina de 20. La atorvastatina de 20 miligramos es el medicamento para el colesterol en este momento más efectivo. Salió después la rosuvastatina, pero por ejemplo una rosuvastatina de 40 miligramos tendría como un efecto muy parecido a lo que tiene la atorvastatina de 20. Siempre cuando envían tratamientos para el colesterol alto, lo que debe hacer el médico es enviar el medicamento más fuerte, porque la idea con el colesterol es bajarlo lo más que se pueda. Entonces, a diferencia de pronto de otros medicamentos, como por ejemplo para la presión que se inicia con el más pequeño y luego continúan con el más alto, para el colesterol lo que hacen los médicos es iniciar con el más fuerte. Entonces, en este caso, el paciente debería iniciar con atorvastatina de 20. Si el paciente no lo tolera por las reacciones adversas, las principales reacciones adversas que nos dan las estatinas, estos medicamentos para el colesterol, es que los pacientes empiezan a sentir en las manos y en los pies como entumecimiento o como sensación de picazón. Entonces los pacientes empiezan muy intranquilos con los piecitos, con las manos, porque se le empiezan a entumecer, y en ese caso el doctor lo que hace es bajarle a la atorvastatina de 10. Pero inicialmente Profesora, siempre se inicia con la de 20, señora. a mí me cae muy mal la atorvastatina. Todas las vastatinas me caen muy mal. Yo ¿Y qué soy le migrañosa produce? y me dan mucho dolor de cabeza. También esa es Yo otra soy reacción migrañosa. adversa. ¿Y en qué Ujú. momento se toma la atorvastatina? ¿Sabes en qué momento se debe tomar? En las noches, Sí, exacto. en la noche me la tomo yo, me pusieron otra que dan aquí y me pusieron media igual. Todas, ¿Y la este, rosuvastatina ya la probó? todas las he probado, todas. Eso Me pasa dan mucho dolor. a algunos pacientes. Ahí que es importante que tengas en cuenta lo que hablamos al principio del riesgo-beneficio. Hay que ver en qué niveles está tu colesterol y ver qué tanto lo necesitas, porque ahí el colesterol por encima de 200 ya necesita una estatina. Y ya por encima de 200 es muy difícil que lo bajes solamente con dieta. Entonces, claro, ahí ¿qué habría que hacer? Utilizar lo mínimo, la cantidad si sea la media, lo mínimo que puedas, Es y que, tolerar un mire, poquito los efectos adversos hasta que se bajen los niveles del colesterol. no, profesor, es que es muy feo lo que siento en la cabeza, es como
como cuando meten algo como en una prensa. Ujú. Siento la cabeza que la tengo como presionada. Es muy feo lo que siento. ¿Y por cuánto tiempo la Eh, tomaste? yo le he tomado, o sea, cuando a mí me empieza, yo me puedo tomar como 10 días, 10 Ujú. 15 días y no me da nada. Ya después me empieza el problema. Me empieza después de los 10 días. Es Listo. una cosa muy fea que me da profesor en la cabeza, en la cabeza. Siento como si la cabeza me presionara. Y Y no solamente a mí, esa que tú me mi hermano. mencionas y lo de los piecitos es lo que principalmente a las personas con las estatinas y es la principal razón por la que dejan el tratamiento. ¿Qué te sugiero yo? Obviamente hay que consultar. Hay otros medicamentos que no son estatinas, que ya son obviamente de más alto costo, pero que se utilizan en caso de que el paciente no tolere este y que por lo general vienen inyectables. Entonces ahí sí tienes que hablar con el doctor y ir Ah, escalando no. el Sí. tratamiento. Hay una que la venden en Estados Unidos y es carísima. Es muy, pero muy buena. Claro, entonces ya Demasiado. eso realmente es muy buena la torvastatina, pero ya es cuando no lo toleran que hay que empezar a cambiar. Ajá. No, yo estoy tratando de no comer así como que yo soy muy adicta a los dulces. Ujú. Pero acuérdese que hay una parte en el colesterol que necesita ayuda en medicamentos porque ya la dieta no es Sí, suficiente. pero no, yo no puedo. No, pero como yo camino, y cuando uno camina todo el día, yo estoy caminando, mi trabajo es caminar todo el día. He bajado 4 kilos, y cuando uno camina, mantiene los niveles de colesterol y triglicéridos y el azúcar a niveles normales. Bueno, desde que No hay estén de otra. normales no hay problema, súper bien. Bueno, ¿Sí? Bueno, bajan. continúo. Ujú. Ujú. Continúe, ¿Alguien? profe. Perfecto, gracias. ¿Alguien más que tenga una dudita de esto que hemos visto? Bueno, medicamento, la atropina. La atropina nos exigen tenerla en la farmacia bajo suspensión oftálmica. La atropina la utilizan para dilatar la pupila, especialmente, esto lo utilizan especialmente para exámenes oftálmicos. Lo que hace es dilatar la pupila y hacer que el ojito no se esté moviendo, sino que el ojito queda quieto, lo que le permite al médico realmente poder hacer los exámenes y examinar el ojito. Entonces, de acuerdo a esa indicación, podemos ver que la atropina nunca nos van a llegar a pedirla sin receta médica, porque no hay ningún motivo por el cual la persona vaya a buscar una atropina si no es para un examen de estos, y para un examen de estos siempre viene con receta. Es muy difícil que en farmacia comercial nos pidan este medicamento. Bueno, ¿qué otro medicamento se debe tener en el petitorio mínimo? La azatioprina. La azatioprina es un inmunosupresor. Estos medicamentos, así como hablamos la clase pasada, medicamentos que sirven para entonces para el lupus, para la artritis, para la psoriasis, se utiliza la azatioprina. Es un medicamento de mucho cuidado porque es un medicamento que puede dañar muy fácil los riñones y es un medicamento que por lo general cae muy mal al estómago. Entonces eso tenerlo en cuenta siempre con receta médica. Medicamentos antibióticos, la citromicina. Entonces la citromicina nos exigen tenerla en comprimido de 200 miligramos y polvo para suspensión oral, que sería en el caso de los niños, que esto es para preparar como antibiótico. Acuérdense, ya les voy a repetir, siempre con los antibióticos tener mucho cuidado de qué indicación le damos al paciente para tomárselo. En pomada, entonces tenemos la bacitracina con neomicina. Bacitracina con neomicina solamente nos exigen y solamente viene en pomada. ¿Esta pomada qué es? ¿Para qué se utiliza? Entonces la utilizamos para prevenir o para tratar todas las infecciones cutáneas que sean leves. No es para infecciones ni heridas que sean graves o heridas abiertas, sino infecciones cutáneas leves. Acuérdense que entonces es pomada un antiinfeccioso. La beclometasona, hablamos la clase pasada de todos los glucocorticoides. Esta beclometasona nos la piden en inhalación. Acuérdense que hablamos toda la clase pasada de los corticoides y por qué era tan importante pedir la receta médica. Los corticoides entonces nos adelgazan la piel, nos pueden producir osteoporosis, que pueden producir también diabetes, pueden producir dependencia. Entonces es importante estos medicamentos tenerlos bajo receta.
Y la benzilpenicilina nos las piden en 3 presentaciones. Nos piden la benzilpenicilina de 1000 inyectable, la de 2000 y la de 1200. Estas 3 presentaciones tenemos que tenerlas en farmacia. Algo que yo creo que no les había dicho y es, todos estos medicamentos que estamos nombrando no necesariamente tienen que venir en formato genérico. Lo importante es que usted en la farmacia tenga la presentación del medicamento. Entonces, si lo tiene bajo marca, lo tiene genérico y eso ya, y obviamente nos va a cambiar el precio, pero eso ya no nos lo vigila el ISP ni el CEREMI cuando va a fiscalizar. Lo que a ellos les importa es que el medicamento esté presente, especialmente cuando tenemos turnos de salud. Porque cuando hay turnos de salud, pues como son más pocas las farmacias que están abiertas en ese momento, ellos sí deben revisar el petitorio mínimo antes de tener un turno de salud. Bueno, continuamos. Cuénteme. Discúlpeme, una consulta. Esto igual va en la prueba, obviamente, aunque sea un poquitito, ¿verdad? Sí, la prueba es la clase pasada y esto. Pero ustedes tienen ahí, pues obviamente la guía para referenciarse. Para ir así que no se revisando preocupen. como lo que va diciendo el... Pero sí, Ya. sí cae en el examen, claro. Ok. Listo. Bueno, betametasona, otro glucocorticoide. La betametasona no las piden en 4 presentaciones. Entonces, en comprimidos, en solución inyectable, en solución oftálmica y en ungüento oftálmico. La betametasona en esas 4 presentaciones la debemos tener. Por lo general en comprimidos ya no se utiliza. En caso de que el medicamento esté desabastecido o el laboratorio no lo tenga, el laboratorio nos debe entregar una carta que diga que está desabastecido, y esta carta nosotros la entregamos en el momento de las auditorías y con eso entonces ya no nos quedaría faltante el medicamento. Porque, por ejemplo, este medicamento ya no se saca en el mercado, entonces no lo vamos a tener. Otro antiglaucomatoso, acuérdense que vimos que era el glaucoma que debemos tener en farmacia, el betaxolol. Entonces, este sí en solución oftálmica. El que vimos anteriormente, que era, a ver cuál era, que era la acetazolamida, ese venía en comprimido. Y ahora tenemos este que viene en goticas directamente, el betaxolol. El captopril, nos exigen tenerlo de 25, antihipertensivo, el captopril viene de 5, de 10, de 15, pero solamente nos exige el petitorio mínimo, el de 25, que sería entonces el más usado. La carbamazepina es un antiepiléptico anticonvulsivante, viene de 200 miligramos y siempre entonces bajo receta médica, presentación de receta médica. Aquí tenemos una lista de antibióticos. Todos estos antibióticos no los solicitan, aunque son antibióticos que son de muy poco uso, principalmente los usan más a nivel hospitalario. Pero entonces tenemos, bueno, el cefadroxilo, este sí lo vemos muy fácil en farmacia, de 500 miligramos y nos piden la presentación de suspensión oral de 250. La cefixima, la cefadrina, y la cefadrina no la piden también en cápsulas y en suspensión oral. Y la cefuroxima. Entonces, toda esta cantidad de antibióticos se exige tenerlos. Acuérdense que no podemos cambiar un antibiótico por otro. Siempre debe ser el antibiótico que nos salga en la receta. La receta viene con el medicamento en su denominación genérica. La ciclobenzaprina. ¿Conocemos la ciclobenzaprina? ¿Alguien la conoce? Yo sí, profe, porque la tomo. Es un relajante muscular. Exacto, entonces la ciclobenzaprina es uno de esos medicamentos que se van a dar cuenta en farmacia que se los van a pedir a toda hora y siempre los piden sin receta. Pero la ciclobenzaprina es un medicamento que es con presentación de receta y receta retenida. A no ser de que la persona sufra una condición. Profe, disculpe que le interrumpa, pero Señora, yo la compro sin receta. Exacto. Realmente no deben venderla sin receta. Es un medicamento que debe ser O sea, con receta. puede ser porque las chicas de la farmacia, de la Sarcobran donde yo siempre frecuento, me conocen. Yo creo que debe ser por eso que no me exigen la receta.
Bueno, si en algún momento a ella la ven vendiendo sin receta, digamos, el Seremio y el USP les podrían poner una amonestación porque no se puede. ¿Qué pasa con la ciclobenzaprina? Dependiendo, obviamente, para qué la utilices. Si la ciclobenzaprina te la envían para una condición especial, por ejemplo, personas que sufren de artritis o personas que sufran de sus articulaciones, se utiliza mucho la ciclobenzaprina como relajante muscular. Pero realmente la ciclobenzaprina no se debería utilizar por más de 10 o 20 días. Es un medicamento que lo envían justamente porque cuando los músculos están muy contraídos para que se relajen, pero puede causar un poco de dependencia. ¿Qué pasa? Si tu cuerpo a toda hora está acostumbrado a estar relajado, él deja de hacer muchas actividades que él normalmente hace. Entonces de pronto puedes empezar con un poquito más de estreñimiento, más retención urinaria, porque el cuerpo está relajado y él no está pendiente como de esas acciones que normalmente tiene que hacer. Entonces es un medicamento que no se debe vender por un periodo largo, o sea, no se debería utilizar más de 10 días seguidos. Viene de 5 y de 10 miligramos, pero solamente entonces nos exige el petitorio mínimo, el de 10. También produce mucha somnolencia, entonces es un medicamento que solo se debería tomar una vez al día y tomarlo entonces en las horas de la noche. Bueno, tenemos otra lista de medicamentos, entonces, el La recreo, ciprofloxacino. profe. Ay, niños, ay, se me olvidó contarles. Hoy voy a tratar de terminar todas las toda la lista de medicamentos porque tengo que irme tempranito. Tengo que estar en el hospital ahorita a las 7:15, entonces voy a tratar de darles todo de corrido para que no nos falte A las nada. 8:15, profesora, son las 7:15 acá. Pero Yo no sé. colombiana, a las 9:15 ok. pues. A las 9:15 hora chilena. Entonces voy a seguir de corrido todos los medicamentos para que no nos quede faltando ninguno para el examen. ¿Listo? Bueno, Profesora, y y la cuéntame. lista. Ah, La claro, lista, ahorita pasamos a lista al final. por favor. Sí, señora, cuando vayamos a terminar pasamos a lista. Bueno, ¿qué seguimos? Ciprofloxacino. Entonces, ciprofloxacino como antibiótico nos lo piden en 3 presentaciones. En comprimidos de 500, en solución oftálmica y en ungüento oftálmico. Hay una diferencia entre la solución y el ungüento. Acuérdense entonces que las soluciones oftálmicas siempre deben ser estériles. Vienen en forma de gotita, entonces se ponen dentro del ojito, mientras que el ungüento solamente se pone en la parte de afuera del ojo, donde están las pestañitas, ahí va el ungüento, para que no nos confundamos en algún momento asesorando a un paciente. Bueno, antibióticos, continuamos con la lista. La claritromicina. La claritromicina nos la piden en comprimidos de 500 también y en suspensión. Esto en comprimido suspensión lo hacen con la idea de abarcar, obviamente, en caso de que el paciente sea un adulto o que el paciente sea un niño. Y la clindamicina solamente viene en presentación como crema vaginal o como loción gel. Estas se utilizan principalmente para infecciones o hongos como en la parte vaginal y en la parte de la piel. Entonces, por eso viene crema vaginal y viene loción gel. El clobetasol, otro corticoide que lo vimos en la clase pasada. Entonces, este clobetasol viene solamente en crema. También con presentación de receta, porque acuérdense que todos los corticoides con presentación de receta. Clobutinol. El clobutinol realmente ya no se utiliza, pero era utilizado mucho como un antitusígeno. Ahora se utiliza más lo que es la noscapina. La noscapina se encuentra más fácil, no necesariamente con receta. Entonces el clobutinol nos lo pide el petitorio mínimo como un antitusígeno. Por lo general viene con estas carticas de desabastecimiento. Lo que hace el clobutinol es como suprimir ese deseo que tiene el cuerpo de estar tosiendo. Entonces lo que hace es que se baje esa tos alérgica que nos da en algunas ocasiones. El clonazepam. Entonces el clonazepam lo hemos visto mucho bajo presentación de receta. Acuérdese que siempre que nos llegan una receta de clonazepam debe indicar qué cantidad de cajas necesitamos. El clonazepam no lo piden. Dime, ¿alguien iba a hablar? Profe,
Señora. Entonces soy la Carola, si vengo viajando me causa la duda con el clonazepam. El clonazepam es con receta retenida, ¿cierto? Sí, señora. El clonazepam entonces Perfecto. está en las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, todos estos con receta médica retenida y con control de saldo. Entonces están en Eso, en el mueble bajo llave. Y acuérdese que si con control de saldo, obviamente la receta la debe firmar y timbrar el químico y guardarla. Y eso se declaran en el ISP, ¿cierto? Sí, a final de mes, cuando se Perfecto. hace el inventario y se declara cuántos se han vendido, se declara ante el ISP o el Ceremi. Perfecto. Ya, profe, gracias. Estas recetas de clonazepam y del alprazolam que lo vimos hace poquito, acuérdense que vimos un formato de cómo eran las recetas, que esas recetas siempre nos deben decir cuánto es el tiempo de tratamiento y de acuerdo a ese tiempo de tratamiento deben indicarlo en letras y números. Entonces, si te ponen una vez al día, 2 veces al día por un mes, entonces te deben salir 2 cajas en números y en letras, porque acuérdense que estos medicamentos solamente vienen de a 30 comprimidos. Todos los que son así de receta retenida, control de saldo, solamente vienen de a 30 comprimidos. Bueno, continuamos. Y otro antiinfeccioso, el cloranfenicol. El cloranfenicol se utiliza principalmente para las infecciones oftálmicas. Entonces, este viene en cápsulas de 500, viene solución oftálmica y ungüento oftálmico. La clorfenamina, como un antialérgico, creo que es el único antialérgico que nos pide el petitorio mínimo tener. Entonces, la clorfenamina en comprimidos y acuérdense que produce un poquito de sueño. Entonces, siempre recomendarle al paciente tomárselo en las horitas de la noche. Realmente la mayoría de los antialérgicos deberían ser una vez al día y tomarlos en las noches. ¿Alguna preguntita hasta el momento? Todo súper claro. Listo, perfecto. Tenemos la clorpromazina. La clorpromazina nos la piden tener de 250 miligramos, es un antipsicótico. Entonces, como antipsicótico, siempre con presentación de receta. La clorpropramida, esta nos la envían como un hipoglicemiante, realmente ya no se utiliza casi. Acuérdense que la clase pasada vimos los hipoglicemiantes, ni siquiera salía ahí, es muy poco utilizado. El clotrimazol es otro de esos medicamentos, así como la ciclobenzaprina, que les van a pedir mucho sin receta y realmente es más fácil que te lo vendan sin receta. El clotrimazol viene en comprimidos vaginales, que son como óvulos, viene en loción y en crema. ¿Para qué se utiliza? Es un antimicótico. Entonces, acuérdense que no podemos confundir los antibióticos con los antimicóticos. Cuando nos sale la palabra antimicótico es porque es solamente para los hongos. Un medicamento que sea antimicótico, pues no nos va a servir si tenemos algún tipo de bacteria, algún tipo de infecciones, solamente para hongos. El clotrimazol. Viene el clotrimazol combinado, que ese no nos lo pide el petitorio mínimo, que entonces sería antimicótico y como los hongos por lo general nos producen rasquiña, viene con un corticoide. Pero el petitorio mínimo no nos lo exige, solamente nos exige tener el clotrimazol. Entonces, en comprimidos vaginales, en loción y en crema. Alternativa al clotrimazol, el bifonazol. El bifonazol no se vende en este momento ya, pues no se encuentra en farmacia. Siempre vamos a encontrar cuál es el clotrimazol. Bueno, otro antibiótico, la cloxacilina. La cloxacilina no la piden solamente sea cápsulas o comprimido de 500 miligramos. La clozapina. La clozapina es un antipsicótico. Este medicamento viene de 100, de 50 y 25, son medicamentos de control especial. Cuando vendemos una clozapina, hay que reportarlo ante, el químico debe reportarlo ante un programa especial. ¿Por qué? Porque este medicamento altera mucho los exámenes. Entonces, estas personas cada mes deben estar bajo un seguimiento médico. Entonces siempre con presentación de receta. Muchas veces la clozapina también la tienen en un muelecito especial como para que el químico caiga en cuenta de quién se lo están vendiendo para poder reportar a estos pacientes. Otro medicamento que nos envían entonces para la gota, que es la colchicina. Entonces,
hemos visto dos medicamentos para la gota, la colchicina y el que vimos aquí inicialmente, que era el alopurinol. Alopurinol y colchicina no lo envían para la gota. ¿Se acuerdan qué era la gota? ¿Recuerdan qué era? Exceso de ácido úrico en la sangre y causa inflamación a las articulaciones. Sí, entonces un exceso de ácido úrico que se riegan principalmente en nuestras articulaciones. Se riegan las articulaciones, se va haciendo como un grosor ahí en las articulaciones, en las punticas de los dedos y nos empieza a generar mucho dolor y mucha picazón. Se da en los piecitos y en las manos. Bueno, entonces, colchicina y alopurinol para la gota. Otros antibióticos que tenemos, el cotrimoxazol. El cotrimoxazol nos lo piden en comprimidos y en suspensión oral. El cotrimoxazol es una asociación de dos medicamentos. ¿Cuáles son? El sulfametoxazol y la trimetopina. Entonces, siempre vamos a verlo como genérico, como cotrimoxazol. Pero cuando miramos por detrás, los principios activos, vamos a ver que nos salen las indicaciones de los dos medicamentos. Este es un antibiótico. Pero realmente cotrimoxazol es el nombre, digamos que el nombre genérico, a pesar de que sea una asociación de los dos medicamentos. Estos medicamentos también se ve súper poquito, este 49 que vamos a ver es el crotamitón. El crotamitón lo envían para el tratamiento de la sarna. Entonces el crotamitón, como la sarna se da en la piel, viene en presentación en crema y en loción tópica. Entonces la sarna se da principalmente que irritación en la piel. Entonces una irritación, ya cuando en casos muy extremos se empieza a descamar, se dan pequeñas llagas y produce mucha picazón. Ese medicamento lo que nos hace es ayudar a eliminar el ácaro. Dígame. La sarna, pero la sarna aquí en Chile es muy comúnmente tratada con el famoso lindano. Y realmente la sarna ya no se ve tanto. Realmente la sarna es muy poco y es en poblaciones ya de muy bajos recursos que se utiliza. Entonces, por eso decimos que miren que el petitorio mínimo realmente necesita una pequeña actualización, pero por el momento, pues eso es lo que nos están pidiendo y que deberíamos tener. Obviamente este medicamento ya no se maneja tanto. Entonces, en caso de no manejarlo, pues uno tiene la cartica. Muchas veces han pedido pues esta actualización del petitorio mínimo, pero al momento hasta que no lo hagan, es obligación tener esto o tener la cartica de desabastecimiento. Entonces, acordémonos que la sarna se da por un ácaro. El ácaro lo que hace es empezar a depositar los huevitos en la piel y esos huevitos nos producen picón, nos producen erupciones, las llagas, todo eso. Perfecto. Entonces, ahí exigido ese. ¿Qué otro nos exigen para el tratamiento de la pediculosis? La deltametrina con el butoxidol, que realmente tampoco se utiliza mucho porque ahora tenemos estos otros champús que vienen para los piojos que son mucho más suaves para los niños. Este principio activo, exacto, este principio activo o que traen la simeticona como para limpiar, pero este principio activo es mucho más fuerte, entonces se utiliza muy poquito. No lo piden en loción y en champú. Lo utilizan de pronto mucho, podemos ver en farmacia que no los piden de la parte veterinaria. A algunos pacientes, a los perritos, cuando les da como alguna alergia en la piel, los veterinarios tienden a mandarles esta en parte de loción. Bueno, otro glucocorticoide, la dexametasona. La dexametasona, esta no lo piden por la parte oftálmica, entonces en solución y en ungüento. Acuérdense que los glucocorticoides, a pesar de que sea por los ojitos, igual se van a absorber. Entonces nos pueden tender a producir otros efectos adversos como son la diabetes o la osteoporosis. Aunque sean muy bajas dosis, pues igual siempre tener en cuenta que debe ser con la presentación de la receta porque eso es lo que nos exigen. El diazepam, entonces otro ansiolítico, mire que tiene esta B que es de benzodiazepina. Todos los que tienen esa B de benzodiazepina sabemos que va en el mueble bajo llave. Listo. Y que lo dispensa el químico farmacéutico.
El diclofenalco, un antiinflamatorio. Entonces, este es súper utilizado. El diclofenalco nos exigen tenerlo de 25 miligramos, de 50 en suspensión inyectable y en supositorios, que es infantil. Dice infantil, pero los supositorios también lo pueden utilizar los adultos mayores. Ya cuando tienen una edad muy avanzada, también ellos utilizan supositorio. Entonces, acuérdense que vienen comprimidos, inyectable y en supositorios. Otro medicamento importante que nos envían, que nos piden tener es la digoxina. La digoxina solamente viene en la presentación de 0.25, lo mandan para la insuficiencia cardíaca. Cuando, no creo que lo vimos la clase pasada, que cuando nuestro corazoncito no late de la manera normal, sino que empieza a latir de diferentes formas, entonces la digoxina nos ayuda con eso. La domperidona la envían para las náuseas. Entonces la domperidona viene en comprimidos para adultos y viene en supositorios y también viene en gotitas, así, ¿quién está? Entonces en comprimidos para adultos, supositorios y en gotas. Las gotas, dependiendo de la cantidad de goticas, puede ser para adultos o para niños. Y en solución inyectable. Entonces la domperidona en todas sus presentaciones en el petitorio mínimo y lo utilizamos para las náuseas y el vómito. En el alapril viene de 5, de 10 y de 20 miligramos. Se utiliza para la hipertensión. Hasta el momento, ¿alguna preguntita? Llevamos 56 medicamentos. ¿Alguna pregunta de alguno de esos medicamentos? Listo. Terminamos estos 75, llamamos a lista. Nos tomamos ahí un momentico mientras llamo a lista para que los demás vayan al baño y continuamos. Bueno, ¿qué nos pide también el petitorio mínimo entonces tener? El ergocalciferol. El ergocalciferol es la vitamina D. La vitamina D se lee siempre en unidades, todo lo que son vitaminas. La vitamina D viene en muchas unidades, pero solamente el petitorio mínimo nos pide tener la de 300 y que sean gotas. Listo. Otro antibiótico, la eritromicina. La eritromicina nos lo piden principalmente en suspensión oral y en comprimidos de 500, para adultos, para niños. La escopolamina, o aquí nos está en solución inyectable, o aquí nos están diciendo que una alternativa es la pargeverina. Esta de escopolamina se ve mucho bajo la marca de Buscapina. No sé si han visto la Buscapina. También viene como genérico o como Buscapina inyectable o pargeverina inyectable. Las tres presentaciones son muy conocidas en farmacia. ¿Para qué se utiliza esto? Es un antiespasmódico. Entonces se utilizan para los cólicos, principalmente cuando sentimos que el abdomen está moviéndose o sintiéndose muchos movimientos. Para esto nos lo envían como antiespasmódico. Listo. Acuérdense que la pargeverina, yo creo que también lo han visto, viene en comprimidos y viene en gotitas, pero solamente nos exigen tener la parte inyectable. La espironolactona. Entonces, la espironolactona nos la piden en comprimidos de 25 miligramos, es un diurético. Entonces, todo esto que nos dice diurético nos los envían para eliminar líquidos. El cuerpo elimina líquidos para quitar como la presión que tiene. Esto ayuda mucho en la parte cardíaca. Entonces la espironolactona, sabemos que el paciente que toma espironolactona pues va a orinar mucho más durante el día. Por lo tanto, ¿qué recomendación le debemos dar? La espironolactona, los diuréticos, siempre tomarlos en las mañanas. Justamente en las mañanas, porque el paciente en la noche no pase todo el día yendo al baño y de pronto no duerma bien. Profesora, Señora. una duda. ¿Sí? Mi paciente toma la espirolactona, se la dio el médico del corazón, se la dio para botar líquido, o sea, para eliminar gases, la espirolactona. No, y la que le dio para botar líquido fue la furosemida. Les pueden enviar las dos. Si ya el paciente está muy crónico, le pueden enviar dos, la espironolactona y la furosemida. La espironolactona es ya cuando el paciente tiene hipertensión, falla cardíaca.
todo, hipertensa, diabetes, falla cardíaca crónica, y le dan la espirolactona para botar gases. No, la Y la espironolactona es furosemida, un diurético. Ambos, espironolactona y furosemida, son diuréticos. Ambos nos hacen eliminar líquidos. La espironolactona la combinan con la furosemida cuando ya el paciente es muy crítico. Y cuando el paciente es muy crítico, entonces ahí la espironolactona. La espironolactona es más fácil que se la vayan a suspender en algún momento, pues si llega a estar estable. Y quedar con la furosemida, pero ambos son diuréticos. sabe que a ella no le hace ese efecto de botar líquido, a ella son gases, le salen todos los gases, pasa, pero yo le digo, parece motoneta, yo le digo, porque camina y son puros punes. Y Puede ser algún en la otro pastilla. medicamento que le estén enviando que le esté haciendo botar gases. No, si esta, la espirolactona, si yo se la compro. Listo. ¿Y la Con furosemida la qué hora se receta la del da? médico. ¿Mm? ¿La furosemida qué hora se la da? La furosemida se la toma en las mañanas junto con con la pastilla de la presión, ¿Y la junto con espironolactona en la noche? en la noche. ¿Y no se Y levanta ya en dice, la noche a orinar? no se levanta en la noche a orinar, pero dice que son puros gases que, Entonces ahí podrías no. decirle al doctor, a ver, para que él evalúe de pronto la necesidad de la espironolactona si realmente no le está haciendo eliminar líquidos. Por eso que me llamó la atención cuando usted dijo que era un diurético. Es un diurético, entonces podrías decirle al doctor que realmente se la está tomando en las noches y que no la está haciendo ir al baño. Podrían evaluar de pronto que no la necesita en este momento. Porque no se levanta a orinar, pero se toma la furosemida y, pucha, serán 10 veces que va al baño durante el día y llega a correr. Bueno, Solamente entonces en con el eso. día sí le está haciendo efecto y eso es bien. Claro, pero Perfecto. con la furosemida, pero la Ajá. espirolactona sola no le hace nada. Solamente gases, dice, unas de gases que salen terrible. Entonces en la próxima consulta hablen con el doctor a ver qué nos dice. Sí. Listo, vamos a continuar. Ya. Nos Gracias, pide profe. tener estos dos medicamentos que son principalmente entonces para la menopausia. El estradiol en solución inyectable y los estrógenos conjugados en 0.625 y en 0.3. Entonces esto los envían principalmente estos estrógenos conjugados para la menopausia. Y nos piden tener el etinilestradiol en 0.02 miligramos. Este etinilestradiol así solito, no combinado, sino que solito, nos envían muchas veces para controlar como cuando la menopausia o cuando la regla no está controlada, las envían este medicamento. Este otro medicamento, la fenitoína, es un antiepiléptico anticonvulsivante. También está bajo receta, siempre presentación de receta, y vienen comprimidos de 100 miligramos. El sulfato ferroso o el hierro, entonces nos lo piden en dos presentaciones, el comprimido de 200 y en solución oral para gotas. Que sean goticas principalmente para los niños, pero también adultos embarazadas se los envían. Este sulfato ferroso, que es importante como ir teniendo en cuenta. Igual esas cositas ustedes las van a ir conociendo de a poquito, pero el sulfato ferroso en principal reacción adversa hace que la materia fecal o que las heces salgan de color oscuro. Entonces muchas veces la gente la empieza a tomar y se empieza a asustar. Pero es normal que al principio las heces salgan de color oscuro y al principio en la boca van a tener una sensación como de hierro, como de metal. Eso es normal el primer mesecito que empieza la persona a tomar el medicamento. Como sabor a óxido. Sí, como un sabor a óxido. Debería irse quitando ese malestar. Hay personas que no lo hacen, pero entonces ahí entraría lo que hemos visto del beneficio-riesgo. Pues el riesgo ahí, realmente lo único malo sería el sabor a óxido, pero el beneficio para la paciente lo necesita por la anemia, entonces continúa con el tratamiento. Listo. Otro antibiótico que es la flucoxacilina, siempre en suspensión oral. Y aquí tenemos un antimicótico, el fluconazol. El fluconazol nos lo piden en cápsulas, también viene en cremita, pero aquí nos lo están siguiendo solamente en cápsulas de 150. Aquí les señalé esto simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, igual yo ya se los había dicho. Es muy diferente un antibiótico a un antimicótico. Entonces, el fluconazol
bajo ningún motivo se va a utilizar como antibiótico o como para una bacteria. Entonces el fluconazol solamente lo utilizamos para los hongos, antimicóticos o hongos. No sirve para la otra función. Y lo mismo que la flucloxacilina o cualquier otro antibiótico, pues si lo que tenemos es un hongo, no lo vamos a utilizar. Fluoxetina, la fluoxetina es un antidepresivo, siempre bajo receta, presentación de receta. La fluoxetina, ¿se acuerdan que por allá en las primeras clases veíamos la importancia de uno iniciar este tipo de medicamentos antidepresivos de forma lenta? Entonces, irlo iniciando de forma lenta, de pronto un comprimido día por medio, hasta llegar a una dosis en que el paciente lo resista. ¿Y qué pasa cuando el médico le va a retirar el medicamento? Entonces eso es importante. Si usted presentó una reacción adversa al medicamento y definitivamente se lo va a dejar de tomar, no lo suspende de forma brusca, porque el cuerpo va a reaccionar y nos va a generar como una dependencia. Entonces es importante con estos antidepresivos siempre irlo suspendiendo de manera lenta. Esto lo debería hacer el doctor. Entonces siempre, si estamos con 20 miligramos todos los días o con 40 todos los días, bajar a la mitad por una semana, luego a la mitad por una semana, hasta que ya suspendamos el medicamento de forma completa. Tenemos aquí estos fosfatos. Estos fosfatos vienen en solución oral y en solución rectal, que son como los enemas. Estos fosfatos se utilizan, sí se ven mucho en farmacia, como laxantes, principalmente para las personas de edad mayor, que toman mucho estos laxantes, o cuando les van a enviar alguna colonoscopia, algún examen en el que necesiten tomar laxante, para eso se venden mucho en farmacia. Tratar de no venderlos sin una receta. Listo. Furosemida, entonces aquí la estamos viendo, también nos la exige el petitorio mínimo de 40 miligramos como diurético. Tenemos como hipolipemiante el genfibrosilo. Entonces acuérdense que veíamos las estatinas, que era la atorvastatina para el colesterol, y para los triglicéridos tenemos el genfibrosilo. El genfibrosilo es el medicamento más utilizado y el que primero le van a enviar a las personas cuando los triglicéridos están altos. Se toma 2 veces al día. A diferencia de la atorvastatina, señora. Disculpe que le interrumpa. Ese medicamento que usted acaba de nombrar, ese también me lo pusieron con de media pastilla. Y eso igual me da dolor de cabeza. Pues, ¿y usted sufre de la presión? No, nunca. No. Bueno, vea, el genfibrosilo, a diferencia de la atorvastatina, tienen 2 formas de uso muy diferentes. La atorvastatina no la tomamos siempre en las noches, se toma 1 vez al día. El genfibrosilo, lo ideal es que te lo manden 2 veces al día. Y siempre se toma 20 minutos antes de las comidas para que sea efectivo. Entonces, sí, la atorvastatina... ¿Para qué sirve ese remedio? ¿Para qué sirve? Para el triglicérido altos. Entonces, la atorvastatina para el colesterol alto, pero no sirve para los triglicéridos. Y el genfibrosilo sirve para los triglicéridos altos. ¿Alguna otra preguntita? Profe, yo sé que ya pasó el tema de antidepresivo, sí, pero dime. quería preguntarle, la sertralina es un medicamento antidepresivo también, ¿cierto? Sí, sí, señora, también antidepresivo. Realmente nosotros no hemos visto antidepresivos, vimos una partecita por allá, pero más adelante vamos a ver los antidepresivos en otro momento. Ah, ya. Sino porque justo, o sea, tengo una amiga que recientemente la doctora le mandó ese tipo de medicamento. Listo. Entonces esos antidepresivos no se deberían combinar, o sea, no debería tener fluoxetina y sertralina al mismo tiempo, siempre debería tener solamente uno. Y cuando lo vaya a suspender y cambiar por otro, pues suspenderlo de forma lenta y iniciar el otro. ¿Quién tiene una pregunta? Una pregunta, profesora, ¿por qué los chilenos se asustan cuando las personas dicen, yo tomo la sertralina? Si eso es un regulador como de emociones, como para tranquilizar a la persona. O sea, realmente no es, sí es un regulador de emociones, se utiliza cuando las personas están en algún estado de depresión, lo que hace es
levantar el estado de ánimo, mejorar el estado de ánimo. Pero no, Porque no es de Venezuela, asustarse. en Dime. Venezuela a mí me la mandan porque yo soy amarga, soy obstinada, todo el tiempo ando peleando porque siempre ando con una cara de cañón. Y entonces, aquí en Chile, digo, no, yo tomo sertralina. ¿Y qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Por qué usted toma sertralina? Bueno, pues que no estoy loca. No, Por eso lo que es. le dije, porque le... No, eso depende mucho de las personas. Obviamente, si usted no sabe para qué, se va a asustar un poquito más. Profe, ¿puedo No, pues, preguntarle una duda? Sí, cuéntame. Por ejemplo, están los medicamentos homeopáticos que son mucho más naturales, mucho mejor, como para tratar lo que es la ansiedad. Ujú. Pero, por ejemplo, estos antidepresivos, ¿será que también, por ejemplo, el Neurexan, para ponerle un ejemplo? Porque yo tomaba Neurexan, pero Sí. cuando yo tomaba Neurexan, aparte de que yo tenía ansiedad, yo también estaba en estado de depresión, porque, Ujú. bueno, justo me pasó algo de mi vida donde me enfermé y lo que pasa es que le pregunto por la sertralina porque mi amiga, ella la está tomando ahora, se la recetó la psicólogo, pero yo le estaba diciendo a ella que sería bueno que tomara algo como más natural. O sea, mi pregunta es, L- ¿habrá algún antidepresivo natural así como el Neurexan? Sí, o sea, de hecho podría combinar, digamos, la sertralina con el Neurexan para que el Neurexan le ayude como con la ansiedad. Lo que pasa es que ahí ya va, es un tema médico. La doctora debe Ah, sí. evaluar por qué razón tiene la depresión. Y de Entonces acuerdo quiere a decir eso, que decidir qué medicamento enviarle. Si puede ser algo en- natural porque es algo pasajero o si realmente es una condición que ya es una enfermedad que tiene la paciente y sí necesitaría exacto. medicamento. Pero ¿sabe por qué le pregunto la duda, profe? Porque a mí la doctora no me mandó ese medicamento, me mandó fue el Neurexan, pero a mi Ujú. amiga sí. Claro, eso Lo depende que de pasa la es que ella doctora y de viene los con, síntomas que le ella, vean. sí, profe, porque ella viene con antecedente ya como Psiquiátrico. depresivo. Ujú. Sí, exacto, Claro. eso. Entonces ya el doctor determina qué tan fuerte es el medicamento que necesita y si de pronto se puede valer simplemente con una consulta psiquiátrica y con el medicamento homeopático o natural o si ya necesita pasar a algo más fuerte. Pero esa decisión siempre la toma es el médico. Profe, ¿sabes por qué le pregunto esto? Y me disculpa. Lo que pasa es que mi amiga hubo un tiempo donde ella se cortaba, no las venas, pero se Ujú. cortaba justo en la muñeca. Y ella Claro. tiene súper bastantes cicatrices ahí en las muñecas. Listo, entonces sí, tal vez sea un paciente que sea ya más psiquiátrico y necesite un medicamento más fuerte, que no sea una depresión leve, como de pronto para utilizar el Neurexan. Listo, continúo. Otro antibiótico importante, gentamicina. Gentamicina en solución inyectable, muy poco utilizada. Y ya en la parte oftálmica sí se utiliza más la gentamicina, sobre todo cuando la gente tiene alguna infección. Listo. La glibenclamida, acuérdense que la vimos en la clase pasada, es un hipoglicemiante. Esa glibenclamida es de 5 miligramos. Antimicótico, la gliceofulvina, 500 miligramos comprimido. También este antipsicótico, entonces acuérdense que bajo receta médica es un medicamento controlado que es el haloperidol de 1 miligramo. El haloperidol no lo piden de 1 miligramo y de 5 miligramos. Listo, voy a hacer el llamado a lista para que después no nos perdamos entonces, pero todavía nos quedan bastante listados los medicamentos, así que después de esto avanzamos rápido. Espérenme. Gracias. Deme un momento que vamos entonces a llamar a lista. Karen Aguilera. Karen está en la clase. Presente, presente. Listo. Gracias, Karen. Paola Elizabeth Larguilla. Paola. Presente. Gracias. Jocelyn Ángel. Presente. Gracias. Carola Elena Arancibia. Presente, profe. Gracias, Carola. Eva Rachel Aranda. Eva, no. Catalina Arriagada. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Presente, profesora. Gracias. Matías.
Susana. Presente, profe. Gracias, Matías. Susana Cubas. Listo. Estefanía Escobar. Lisbeth Janet González. Lisbeth, sí. Y Lisette. Presente. Gracias, Lisette. Constanza Javiera Enríquez. Brenda Hernández. Presente. Gracias. Brenda, ¿cierto? Sí, Brenda. Gracias. Michelle Lillo. Presente. Gracias, Michelle. Romina Nicole López. Presente, profesora. Gracias. Yaritza. Denise Mesa. Denise, no. Elisa Jacqueline Pérez. Soledad Quesada. Profesora Presente, Elisa. profesora. Disculpen, ¿quién me habló? Elisa, profe, Elisa. Listo, Elisa Elisa. Pérez. Perfecto. Ajá, ¿Y gracias. Jacqueline? Es la misma, yo soy. Ah, no. Sí, Elisa Jacqueline, perdón. ¿Y Soledad? Sí, sí. Listo. Presente, Soledad, profesora. Gracias. Solange Ríos. Presente, profesora. Listo. Durasca Lorena Sánchez. Presente, profe. Gracias. Alejandro Rodrigo. Y Marta Toledo. Marta está en la clase. Presente, profe. Listo, Marta, gracias. Listo, niños. Entonces, continuamos con la clase porque todavía nos faltan hartos medicamentos. A ver si me acuerdo dónde íbamos. Listo, acá. Aloperidol, entonces ya dijimos antipsicótico, viene de 1 miligramo y de 4 miligramos. La hidralacina, también un antihipertensivo, no es tan utilizado, pero hay algunos pacientes con estado crítico que la utilizan, no la piden de 50 miligramos. La hidroclorotiazida es otro diurético de 50 miligramos. Entonces acuérdense que los diuréticos idealmente recomendárselos tomarlos en la mañana. La hidrocortisona. La hidrocortisona es un corticoide también, entonces este viene en ungüento. ¿Qué pasa con los ungüentos que son corticoides? Acuérdense que van adelgazando la piel. Entonces, en algunas farmacias el químico exige que todos los corticoides en ungüento se vendan bajo receta, principalmente para evitar esto, porque como la piel se va adelgazando, si utilizamos mucho corticoide, estamos más propensos a alguna infección. Bueno, la hipromelosa, que es una solución oftálmica, se envía como lubricante ocular. El ibuprofeno nos lo piden en 200 miligramos, 400 miligramos, 600 miligramos y en suspensión oral para niños. Acuérdense que el ibuprofeno es un antiinflamatorio. La imipramina es otro antidepresivo que está aquí en la listica en 25 miligramos. En cuanto a las insulinas, solamente nos exigen tener 2 insulinas, la insulina humana cristalina y esta insulina humana isógena que se llama la NPH. Estas dos las exigen tener el petitorio mínimo y vienen en solución inyectable, no vienen en el lapicito como otras insulinas que salen actualmente, sino solamente para inyectar por aparte. Inhalador. El ipatroclo, entonces este inhalador, y la isosorbide. La isosorbide es un antianginoso, entonces también no la envían para el corazoncito. La isosorbida no la piden en 2 presentaciones, en comprimido de 10 miligramos y un comprimido sublingual. Este comprimido sublingual se utiliza principalmente cuando la persona tiene como un ataque cardíaco, cualquier desequilibrio, utilizan este sublingual porque el efecto es mucho más rápido. Bueno, también nos piden tener el ketoconazol en comprimidos, en óvulos vaginales o en crema. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto es un antimicótico, principalmente para infecciones de la piel o infecciones vaginales. Ketoprofeno. El ketoprofeno es un antiinflamatorio. Solamente nos exigen que tener ketoprofeno en solución inyectable.
Acuérdense que otro antiinflamatorio que vimos que sí ya venía pues en presentación en supositorios y en comprimidos era el diclofenaco. El diclofenaco en todas las presentaciones no lo exigen, pero el ketoprofeno solamente inyectable. La lactulosa es un laxante, es como el laxante más vendido que no necesita receta porque no es tan fuerte con el cuerpo, es mucho más suave. Este antiparkinsoniano también entonces con receta, presentación de receta, la levodopa con carbidopa. Vienen combinaditos así como genéricos de 250 y 25 miligramos. Antibiótico, levofloxacino. Como ven, hay una amplia gama de antibióticos que nos piden tener en receta, en el petitorio mínimo. Pero la decisión de qué antibiótico se va a emplear siempre es del médico, entonces cualquier antibiótico solamente lo vendemos bajo receta médica. El levonorgestrel, entonces como anticonceptivo, no lo piden como un levonorgestrel solo y no lo piden como levonorgestrel con etinilestradiol. Este es el único anticonceptivo pues, que nos piden tener en el petitorio mínimo, que es el genérico, realmente es el único que viene como genérico, el levonorgestrel y el etinilestradiol. La levotiroxina, que entonces ya sabemos que es el levotirol, la levotiroxina nos la exigen tener de 50 miligramos y de 100 miligramos. Antes, las únicas presentaciones que teníamos de esta, entonces eran el levutirox. Acuérdense que hace algunos añitos en bioequivalente ya nos está saliendo la levotiroxina como bioequivalente. ¿Para qué es esto? Para la tiroides, para el hipotiroidismo. El carbonato de litio es un estabilizante del ánimo, también como antipsicótico, este es de 300 miligramos. La loperamida, esta es muy vendida, no necesita presentación de receta y se utiliza como antidiarreico. Entonces la loperamida se utiliza para parar la diarrea. Igual acordémonos que una diarrea realmente no se debería parar porque la diarrea siempre está enmascarando cualquier otra infección o cualquier otro problema que tenga el paciente. Ya la loperamida es en caso pues extremo, digamos que la persona está de paseo o que la persona tiene que trabajar y tiene que parar esa diarrea, pero realmente todo tipo de diarreas debería ser siempre consultada. Antialérgicos. Teníamos otro antialérgico allá adelante que era la cetiricina, si no estoy mal, y aquí tenemos la loratadina. La loratadina en comprimidos y en jarabe para niños. Entonces aquí tenemos otro benzodiazepina, el lorazepam en comprimidos de 1 miligramo, de 2 miligramos, ansiolítico. Y el losartán, muy conocido, de 50 miligramos, antihipertensivo. Tenemos entonces en el petitorio 2 antiparasitarios, el que veíamos al principio que era el albendazol y también el mebendazol. Acuérdense que estos vienen solamente por 2 comprimidos en la cajita, se utiliza uno y a los 15 días el otro. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien está hablando o tiene el micrófono abierto? Que no les entiendo muy bien. A ver, las voy a silenciar por el momento. Listo. Continuemos. Bueno, entonces mebendazol y albendazol son los 2 antiparasitarios que tenemos en el petitorio. Esta medroxiprogesterona, también utilizada para... Ay, que se me fue la palabra. ¿Alguien me puede decir para qué se utiliza la medroxiprogesterona? Bueno, cuando me acuerde se los voy a decir nuevamente, pero aquí está como con progestano. Listo. El metamizol, que es la dipirona, que normalmente lo conocemos como dipirona, entonces el metamizol no lo piden en comprimidos de 300 y en supositorios infantiles. Esta dipirona es analgésico y antipirético. ¿Qué significa antipirético? Que nos sirve para la fiebre. Entonces sirve como analgésico y para disminuir la fiebre. Se utiliza mucho, especialmente en los niños, este supositorio, que lo utilizan las papas para disminuir la fiebre, o aquí vemos en el último parte, el 116, el paracetamol. El paracetamol también viene en supositorios y también es analgésico y antipirético. Cualquiera de los dos se pueden utilizar. La metformina de 850 también nos la piden el petitorio mínimo. Acordémonos que la metformina viene de 500, de 750, 850 y de 1000. Pero la única que nos exigen es la de 850 y no de liberación prolongada.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta con la metformina de liberación prolongada? Porque el otro día nos salió una pregunta de prueba y la tuve mala. Dime. ¿A qué se refiere liberación prolongada? Liberación prolongada significa que durante el tiempo el medicamento se va a ir dispensando de a poco. Entonces, no que usted se tome el medicamento y todos los 850 miligramos se dispensan de uno, sino que durante el tiempo él se va a ir absorbiendo un poquito del medicamento. Dura más tiempo, la acción dura más en el tiempo. Ya, ¿y para su condición de venta de receta es con receta? La ¿Su metformina, condición de sí, venta? sí. Acuérdense que la clase pasada vimos cuáles eran los medicamentos de control especial que nos dijeron que deberíamos tenerle más cuidado. Y entre esos estaban los hipoglicemiantes. Entonces, todos los hipoglicemiantes con receta. Perfecto, perfecto, profe, ya. Perfecto. Continuemos entonces, que nos faltan mucho y ya vamos a terminar. Listo. ¿En dónde íbamos? Bueno, la metildopa, antihipertensivo también, de 250. El metilfenildato, que lo hemos visto, la ritalina, acuérdense, siempre cuando empezamos a ver todo esto de estupefacientes y psicotrópicos, lo mencionamos bajo llave. Metoclopramida, la metoclopramida nos lo envían para las náuseas y el vómito. Este viene en una sola presentación genérica, 10 miligramos. Entonces, junto con la domperidona que vimos hace ratico, las envían como antiemético, o sea, para náuseas y vómito. Metrotexato de 2.5. El metrotexato de 2.5 se utiliza principalmente como inmunosupresor. Entonces, lo pueden enviar para pacientes oncológicos, pacientes que tienen cáncer, o para pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune, artritis, lupus, psoriasis. Metronidazol nos lo piden en 3 presentaciones, comprimidos y comprimido vaginal, de 250, de 500 y de 500. Este es un antimicrobiano. Entonces entran todas estas partes de antibióticos que ya hemos nombrado, cuál es la condición de venta. Siempre con presentación de receta. Y que el periodo no sea muy largo. La neomicina en comprimido, la neomicina, ¿se acuerdan que la vimos hace poquito? Que viene en ungüento combinado con la bacitracina. Entonces, bacitracina con neomicina para infecciones de la piel leves. Y esta nos la están pidiendo aquí en comprimidos de 500 miligramos. Es realmente también muy poco utilizado. Nifedipino, muy utilizado. Este nifedipina es de acción retardada, acción lenta, liberación prolongada de 20 miligramos, antihipertensivo. Estas nistatinas es un antimicótico. Vienen comprimido, suspensión oral y comprimido vaginal. Los más utilizados en pomada. Los más utilizados serían en cremita o en suspensión oral. Lo envían mucho en suspensión oral a las personas que sufren de asma o utilizan inhaladores, que muchas veces la boquita, cuando no se asean bien, se les llena de afta y se les llenan de hongos. Entonces los envían a hacer gárgaras con esta suspensión oral de nistatina para quitar los hongos por lo general que uno tiene en la boca. Nitrofurantoína es un antibiótico principalmente utilizado en infecciones urinarias. Es un antibiótico suave, pero aún así con presentación de receta. Se ve mucho en farmacia la gente comprando nitrofurantoína para infecciones urinarias. Realmente uno conoce los síntomas de infecciones urinarias, pero bajo la ley nosotros lo tenemos que vender con receta médica. Nitroglicerina, este se utiliza también como para problemas del corazón, se utiliza especialmente cuando el corazón no le llega la cantidad de sangre suficiente. Este viene en comprimidos de 0.6 miligramos. El omeprazol, entonces el omeprazol creo que se los había nombrado, súper aclamado en las farmacias. El omeprazol es un antiulceroso. Siempre se debería vender con receta. Obviamente hay muchas farmacias que lo venden sin receta, pero el omeprazol nos dicen que debe ser bajo receta. ¿Alguien sabe en qué momento del día se recomienda tomar el omeprazol? Durante la mañana, antes de los medicamentos. Exacto. Entonces, para que nos lo grabemos, que esto es súper importante y a tenerlo en cuenta siempre, el omeprazol se toma en ayunas. Entonces, lo que hace el omeprazol es formar una capa protectora para que Sí, forma una capa protectora para que el ácido o los medicamentos no nos hagan daño.
Entonces el omeprazol hay que tomarlo 30 minutos antes de cada comida para que él pueda formar esta capita y protegernos. Si no hacemos eso, el omeprazol, el efecto no va a durar. Y la idea del omeprazol es que el efecto dure 24 horas. Entonces el omeprazol en ayunas y 30 minutos antes de cualquier medicamento o comida. Profe, yo soy operada bariátrica y el médico me dejó con esomeprazol en ayunas también en la mañana. ¿Cumple la misma función que el omeprazol? Sí, omeprazol y esomeprazol, la misma función y ambos en ayunas. En casos muy poquitos, se los recomiendan el omeprazol o el esomeprazol 2 veces al día, pero lo normal es que lo seamos 1 vez al día. Si no lo tomamos en ayunas, el efecto va a durar 24 horas. Perfecto. Profe, y lo otro, yo ya cumplí 6 meses con el omeprazol. Yo soy, como lo digo, soy operada de cirugía bariátrica. ¿Y eso tengo que tomarlo de por vida o cumplir una cierta cantidad de tiempo? La idea con el omeprazol es suspenderlo, es que uno lo tome el menor tiempo posible. Entonces, si tú lo dejas de tomar y no tienes acidez, no tienes malestar, ya no es necesario que lo siga tomando. El omeprazol lo dejan a modo permanente a las personas que tienen 6, 7 medicamentos en adelante que lo necesitan, de resto no. O en casos que ya la persona sufra pues de un problema muy grande gastrointestinal. Claro, porque yo lo tomé ya llevo 6 meses de la cirugía y este mes no me lo compré y se me ha olvidado comprarlo, pero no he sentido ningún malestar. Profesora, disculpe, me voy a retirar de la clase, disculpe. Listo, tranquila. Que esté bien, que le vaya bien el doctor. Gracias. Listo, continuamos el omeprazol, entonces que les quede claro, en ayunas 30 minutos antes. Ondansetron en supositorios, el ondansetron viene en comprimidos dispersables, pero solamente nos exigen supositorio, es un antiemético también. Principalmente los pacientes que están en quimio o con cáncer les envían este medicamento o a los niños. A los niños el doctor prefiere enviarles el ondansetron, aunque es mucho más caro que enviarle la metoclopramida. Bueno, paracetamol ya lo dijimos, en comprimidos, supositorios, en gotitas y en solución oftálmica. La pilocarpina, esta la envían también para el glaucoma, viene en solución oftálmica. Este potasio en elixir es como un electrolito, realmente no se utiliza mucho porque utilizamos las sales rehidratantes, que son las que vemos aquí más abajo en la 126, que esas sales rehidratantes vienen en sobrecitos o vienen en líquidos, que es como el que tenemos el Pedialit. Hay que tener en cuenta que viene 60 para niños y de 90 para adultos. Bueno, la prednisolona y la prednisona, que la vimos en la clase anterior, que es un glucocorticoide siempre con receta, nos exigen tener entonces suspensión oftálmica y comprimidos. Propiltiuracilo se utiliza muy poco, pero se utiliza para el hipertiroidismo. Entonces la levotiroxina para el hipo y para el hipertiroidismo. Propanolol también se vende mucho en farmacia, antihipertensivo, nos lo recomiendan de 10 y de 40. Y aquí nos piden la ranitidina. La ranitidina es un antiulceroso, también muy utilizada así como el omeprazol, el lansoprazol, y nos dicen que en caso de no tener ranitidina podemos presentar la famotidina de 40. Estos medicamentos, la risperidona es un antipsicótico, entonces bajo receta médica siempre, y tiene unas alternativas. Podemos tener la olanzapina, la quetiapina o la ciprasidona. En caso de no tener risperidona de 3 miligramos. Todos estos de 3 miligramos. El salbutamol. Entonces el salbutamol, acordémonos que es un broncodilatador, lo que nos hace es abrir las vías respiratorias para respirar mejor. Viene en comprimidos, muy poco utilizable, pero sí en solución inyectable, en jarabe para los niños y en inhalación o en suspensión para nebulización. Las sales rehidratantes que ya les dije, solución oral, en este caso sería como el Pedialit, que es la más conocida. Sertralina, que la nombraba ahorita la otra compañera, entonces también como antidepresivo. Acuérdense que las personas solamente deberían tener un antidepresivo, no tener una combinación de los medicamentos. El sulfato ferroso,
de 200 miligramos, la sulpirida, que es un antipsicótico, en comprimidos o en cápsulas de 300 miligramos. Tamoxifeno, este tamoxifeno lo utilizan principalmente las personas que sufren de algún tipo de cáncer. Entonces ya sabemos que tamoxifeno no nos lo va a pedir cualquier persona, por lo general, siempre bajo una receta. Viene de 10 y de 20 miligramos. La teofilina. La teofilina también es un broncodilatador. Entonces lo que nos hacen ellos es como quitar la inflamación en las vías respiratorias y abrirlas. Teofilina solamente viene en solución oral. La terbinafina se la señalé porque es un antimicótico. Muchas personas lo utilizan como antibiótico, pero no. La terbinafina de 250 viene en comprimidos, no es en cremita, viene en comprimidos y es antimicótico. Entonces nos sirve solamente para infecciones que provengan de un hongo. Solamente infecciones de hongo. Tetraciclina en comprimidos. Y en caso de no tener tetraciclina, entonces nos permiten tener, ¿cuál es? La doxiciclina. Nos lo piden, tetraciclina de 250 o tetraciclina de 500. Y como alternativa, entonces, la doxiciclina de 50 y la doxiciclina de 100. Tenemos estos antieméticos muy poco utilizados, que es el dietilperacina. Viene en grajeas y en supositorios para niños o personas de edad avanzada. El timolol, esta es una solución oftálmica que es la más utilizada para cuando las personas sufren de glaucoma, que también lo vimos anterior. Tinidazol, también es un antiinfeccioso en comprimidos. La tioridazida viene en varias presentaciones que nos lo exigen, eso es un antipsicótico, en comprimidos de 500, de 25 o de 100. Y en jarabe, perdón, en 25, 100 o en el jarabe, antipsicótico. La atoramicina, esta es oftálmica, entonces en solución o como ungüento, y es un antibiótico. Tolbutamida como comprimido, un hipoglicemiante, muy poco utilizado en estos momentos. Tramadol, acuérdense que lo hemos visto, siempre bajo receta médica, presentación de receta. Viene en goticas. Y viene combinado con acetaminofeno con paracetamol, pero ese no lo tenemos en el petitorio mínimo. Verapamilo es para la presión, entonces nos los piden de 80 y de 120. Y por último, las vitaminas, que estas son las vitaminas para los niños o cuando las personas de edad avanzada no quieren comer, y esta viene en solución oral para goticas. ¿Alguna pregunta, chicos, de todos estos medicamentos que hemos visto? Entonces, igual son muchos medicamentos, pero ya vamos a ver que a medida en que uno esté en la farmacia, pues, trabajando, uno se los va a ir aprendiendo de a poquitos. Y hay medicamentos que se utilizan muy poco, que casi nunca le llegan a uno recetas, hay medicamentos que son más que todo hospitalarios, pero igual los tenemos que tener ahí, entonces uno se los va grabando. ¿Qué nos dice el libro? Dice, se debe garantizar la existencia de estos fármacos en la farmacia en todo momento. Si hay desabastecimiento o quiebra de stock, se debe solicitar a los proveedores la carta de desabastecimiento correspondiente como respaldo. Los medicamentos del petitorio mínimo representan un porcentaje bajo del total de los fármacos que se dispensan en farmacia. Miren que son muy poquitos medicamentos, muchos de ellos ya ni siquiera se utilizan, pero aún así son indispensables. Los demás medicamentos, a pesar de no ser obligatorios, son de vital importancia para el funcionamiento y el cumplimiento de la demanda. Entonces, la selección de esos productos se basa en diferentes criterios. ¿Cuál sería? La carga de morbilidad local, o sea, de la población que tengamos, la publicidad farmacéutica por diferentes medios de comunicación masiva. Entonces, recordar que la publicidad de medicamentos es solamente para aquellos que son de venta directa. Cualquiera de estos medicamentos que son con presentación de receta, no les podemos hacer publicidad y eso nos lo dice la ley de medicamentos. La idiosincrasia y tradiciones de la población, que por lo general utilizamos más unos medicamentos que otros. La rotación y el consumo histórico de medicamentos, que hacen parte del proceso de selección y adquisición. Entonces aquí simplemente nos están diciendo que aparte de estos medicamentos que son exigidos, pues ya el resto de los medicamentos que tengamos en farmacia depende como más que todo de una visión
que hagamos de la población y de ver cuáles son los medicamentos que más se utilizan y que más necesitamos comprar. ¿Listo? Esto dice aquí que lo vamos a ver más adelante, todo lo de adquisición en el módulo 3. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dudas tenemos de esto que vimos hasta acá? Ninguna pregunta. Entonces, listo. Acuérdense que a las 9, o sea, ya se habilita el examen. Cualquier cosita, cualquier problema que tenga, me van hablando y yo trato de responderles. Listo. Que estén muy bien. Tengan una feliz noche. Igualmente. Gracias, feliz profe. Me profesora, despido. Que le gracias. vaya bien en el Chao, médico. profe. Buenas Gracias. noches, profe. Que tenga una buena guardia, porque creo que va a trabajar. Gracias. Todavía no voy a trabajar, pero gracias. Buenas noches, profesora. Que Buenas tenga noches, buena noche. Matías. Hasta luego. Estamos hasta el miércoles. Buenas noches, nos vemos el miércoles. Buenas noches, nos vemos el miércoles.